de esta serie, hermanos, que tiene que ver con la unidad. Ah, lo cierto, hermanos, es que idealmente eh, la mayoría, porque tal vez no es posible que todos, lo ideal es que la mayoría hubiéramos participado de estas cosas, hermanos, pero bueno, no es así. Entonces, si usted ha tomado algo, hermano, de toda esta serie, pues la encomienda será finalmente, hermanos, que lo que hayamos entendido pues lo pongamos delante del Señor y nos conduzcamos de esa manera entre los hermanos para contribuir, hermanos, a la unidad. En lo que a nosotros respecta, que podamos contribuir a la unidad dentro de nuestra congregación. Y es que hoy pretendo abordar, hermanos, ya el penúltimo de los 7 puntos. Vamos a estar platicando acerca de un bautismo, aunque antes pienso dar un muy breve resumen, hermanos, acerca de lo que ha sido una fe. Entonces, vamos a estar platicando de estas cosas, mis hermanos, y particularmente el tema de una fe, pues para mí ha sido esclarecedor, hermanos. No lo digo en el sentido de que qué buena enseñanza. Me refiero, hermanos, a que cuando he tenido que estar estudiando, he tenido que estar repasando, bueno, sí, he llegado a la consideración de cosas que no tenía yo en cuenta, hermanos. Entonces, voy a abocarme a lo que es un muy breve resumen y a base de repetición, mis hermanos, yo espero que ustedes puedan entender estas cosas o retener algunas de estas cosas. Entonces, estamos acostumbrados a esa expresión de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, nosotros abordamos, hermanos, mediante lo que es el lenguaje, una expresión que, al menos a mí, hermanos, a esto me estaba refiriendo, me bendijo, no es texto sagrado, hermanos, pero yo hallé esto, que la palabra descrita por el lenguaje en realidad está muy vinculada, hermanos, y era de esperarse ya pensándolo, está muy vinculada con la enseñanza bíblica. ¿A qué me refiero? Me refiero particularmente a que la Biblia, hermanos, no es un libro místico, no es un libro que haya inventado su propio lenguaje, sino que se ha valido de las palabras que nosotros conocemos y de su significado para transmitirnos. Entonces, cuando fuimos a la consideración del lenguaje, hermanos, al principio de este apartado, hemos hallado que fe tiene que ver con una firme persuasión, si usted lo recuerda, hermano. Y la firme persuasión tiene la siguiente connotación. Se refiere particularmente a que hemos sido convencidos por el testimonio o la argumentación de alguien. Cuando se habla acerca de una persona que está firmemente persuadida, no se refiere a una convicción que viene por el peso de las pruebas tangibles, se refiere particularmente a alguien que ha venido a estar firmemente persuadido por causa del testimonio de alguien más. Ya cuando nosotros lo aplicamos, por supuesto, a la fe del creyente, nos damos cuenta, hermanos, que sí, en efecto, nosotros hemos sido firmemente persuadidos por el testimonio de Dios, por la palabra, por aquello que el Señor ha impartido a nuestros corazones. Entonces, no tenemos en nuestra mano algo que palpar, no tenemos un objeto, pues, no tenemos algo en especie, pero el testimonio que Dios ha dado a través de su palabra, hermanos, nos ha ministrado y por gracia de Dios hemos venido a estar firmemente persuadidos. Es decir, es una creencia, hermanos, pero es una creencia en la cual está depositado todo nuestro ser. Por supuesto, todo esto se viene a ilustrar para nosotros, hermanos, cuando vienen las pruebas,
porque cuando vienen las pruebas, algunos que decimos tener fe, podemos llegar a apartarnos, hermanos, eso es lo cierto. Pero cuando vienen las pruebas, cuando el creyente es oprimido, venimos a conocer que de verdad estamos persuadidos y que estamos firmes en la verdad. Entonces, mis hermanos, ah, dicho lo anterior, algo más en lo que hemos reparado es redundando, aunque centrándonos en un matiz de esta explicación, la fe, hermanos, la fe del creyente no significa creer a ciegas, no significa creer porque sí, ni significa creer sin pruebas. Sé que acabo de decir, hermanos, que no hay pruebas tangibles, pero es que existen pruebas, hermanos, que no se palpan y que son de igual peso. Repito esta idea. Cuando hablamos de la fe del creyente, no estamos hablando de una fe ciega, que eso generalmente el creyente lo llega a decir en el sentido de que tiene una fe plena en el Señor y que a ojos cerrados puede confiar en Él. Generalmente eso es lo que queremos decir cuando llegamos a utilizar esa expresión de fe ciega, pero siendo exhaustivos, mis hermanos, no es una muy buena expresión porque se presta a confusiones. Uh, el creyente, siendo estrictos en cuanto a las palabras, no tiene una fe ciega en el Señor. Nosotros creemos o confiamos por una razón. Eso es importante que lo sepamos. Ahora, yo consideraría que este fue uno de los comentarios más importantes, hermanos, desde mi perspectiva, en el siguiente sentido. El mundo, hermanos, o aún nuestro propio corazón, en algún momento puede llegar a cuestionarse acerca de por qué creemos o cómo es que hemos llegado a este punto de creer. Y si no tenemos una respuesta, bueno, por allí puede emerger, puede gestarse pues un conflicto, de tal manera que es bueno, es necesario que el creyente sepa contestar cómo es que llegó a arraigarse en la fe, cómo es que llegó a depositar su confianza en el Señor. No fue nada más porque sí, hermanos, tampoco ha sido porque tenemos el testimonio de la historia que nos da pruebas acerca de la existencia, no sé, de Jericó y de los reyes, y no ponemos nuestra confianza en el texto bíblico, hermanos, por causa de que la arqueología vaya dándole razón a la Biblia o porque las afirmaciones científicas que la Biblia hace nos confirman que ella es veraz. Lo cierto es que ninguno de nosotros, hermanos, llegó a la certeza, a la convicción por alguna de esas causas, que son las que generalmente se esgrimen cuando alguien pregunta, oye, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sabes que estás en el camino correcto? Etcétera. Entonces, yo mencioné tres cosas, hermanos, que me parece le suceden a todos los creyentes para afianzarse en su fe. Una de esas cosas, hermanos, es que la palabra nos discierne. ¿A qué me refiero particularmente? Independientemente de su testimonio, mi hermano, independientemente de cuáles sean los detalles de su acercarse al Señor, bueno, definitivamente el Señor tuvo que tratar con su pecado, pero no con su pecado de una manera general, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros se convierte a Dios por la afirmación que solemos utilizar en el evangelismo, que dice que todos los hombres somos pecadores. Eso es una verdad innegable, hermano, pero cuando nosotros participamos del evangelio, en realidad, si el Señor nos visita, Él señala un pecado particular, una cuestión particular, si es que ese fue el caso por el cual nosotros nos acercamos inicialmente. Entonces, la palabra nos discierne, hermanos, cuando nos llama pecadores, nos discierne en el sentido de que es muy específica, señalándonos a nosotros en nuestros casos particulares, señalando
esa deuda que tiene nombre, que tiene una forma bien definida y no simplemente en una expresión general acerca de que pues todos los hombres somos pecadores. Espero estarme dando a entender con usted, hermano. Yo para ilustrar esto y simplemente lo recuerdo, hermanos, para que me dé a entender bien con ustedes. Yo me acerqué al Señor inicialmente cuando consideré ese texto que está en Mateo 5, donde se habla acerca de que cualquiera que voltea a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes de yo tener contacto con esa verdad, hermanos, yo era libre con mis ojos, era libre en mi conciencia cuando pecaba. Pero cuando el Señor vino con su palabra, pude entender que estaba yo siendo discernido por ese que no conocía yo y que hablaba de esa manera. De algún modo pude entender por la iluminación del Señor, hermanos, que Él hablaba con autoridad, que Él entendía perfectamente lo que estaba sucediendo en mi persona y aún pude entender, aunque no lo sabía explicar en ese momento, hermanos, yo pude entender que ese que hablaba así también era una especie de juez para mí, porque tenía autoridad, hablaba con autoridad, no hablaba como los filósofos, como los psicólogos, él hablaba con autoridad. Entonces, todas esas cosas vienen, hermanos, y yo tengo esta certeza. Cuando estamos en la fe, de una forma o de otra, participamos de ello. Entonces, yo empecé a ejercer fe en la palabra, hermanos, pude tener certeza acerca de que estaba ante la palabra de Dios, porque ese libro me discernía como no podía hacerlo nadie más. Yo entendí que ese libro no era común y por supuesto ya cuando uno se empieza a adentrar y empieza uno a constatar ciertas afirmaciones de la palabra, bueno, entonces el Señor es presentado delante de nosotros. De tal manera, hermanos, que allí empieza a germinar en nosotros la certeza acerca de que estamos ante la palabra de Dios, de que es Dios quien nos está hablando. Y ahí se empieza a afincar esa confianza inicial, hermanos, al menos es así. Ahora, otro punto, hermanos, que yo les mencioné acerca de la palabra es que esta, hermanos, no viene a nosotros solamente con dichos sabios. En realidad, la palabra del Señor, o Dios mismo, hermanos, viene a nosotros mediante su poder, un poder que nos ministra, que tiene la capacidad de convencernos de pecado, pero también, hermanos, por supuesto, tiene la capacidad de limpiarnos, de afirmar nuestros pies, hermanos, y de trazar para nosotros y hacer que andemos en un camino recto. La palabra del Señor no es meramente palabra, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. De tal manera que cuando yo puedo mirar hacia atrás, hermanos, puedo constatar, pues, que Dios vino a mí, no solamente con dichos sublimes, no vino a mí, hermanos, solamente en palabras. En realidad el Señor nos visita con poder, hermanos, que puede tener muchas formas de manifestación, pero particularmente hablando de cómo nos afianzamos en la verdad, hermanos. Esto es algo de lo cual participamos todos los creyentes. Cuando una persona se acerca a Dios, si se acerca según es el verdadero camino de la fe, el verdadero camino de nuestro Señor, participamos, hermanos, del poder de nuestro Señor. Así que, de esta manera, cuando hablamos de fe, hermanos, no es una fe que no tenga pruebas, no es una fe que carezca de evidencia. Hay evidencias, hermanos, solamente que estas no son tangibles, mis hermanos, ¿sí? Entonces,
hemos reparado en estas cosas y yo espero, hermanos, que ustedes puedan recibir algo de ello, porque la vida en Cristo, hermanos, en muchos episodios, a veces consiste precisamente en filosofías, en pensamientos, en situaciones que nos llevan a cuestionarnos acerca de esa certeza, hermanos. Y nosotros necesitamos poder aferrarnos a lo verdadero, hermanos, no a invenciones nuestras, no a imaginaciones nuestras, sino a lo que de verdad hemos palpado. Entonces, esto puede ser de mucha ayuda, hermanos, en ciertos momentos. Tal vez ahora mismo usted se sienta fuerte, pero las pruebas llegan, hermanos, se levantan los que contradicen, etcétera, y es bueno que el creyente esté arraigado. Ahora, eh, como un punto casi final, hermanos, de este tema acerca de la fe, hemos mencionado lo siguiente: la fe se vincula naturalmente con la doctrina. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, en el uso de la palabra, en las escrituras, hermanos, en el uso de la palabra fe en las escrituras, muchas veces cuando se habla de fe, se nos está dando a entender doctrina, es decir, se intercambian las palabras fe por doctrina o por creencia. Entonces, fue necesario el considerar la palabra fe en esa connotación de doctrina. Es decir, si estamos hablando acerca de la unidad y la fe puede también significar doctrina, bueno, teníamos que considerar cómo podemos llegar a esa unidad, es decir, creer lo mismo. No sé si me doy a entender, hermano, pero iniciaba el comentario de esta parte diciendo lo siguiente: la fe, la palabra fe se vincula naturalmente con la palabra doctrina. ¿Por qué es esto así, hermanos? Porque la palabra doctrina tiene que ver con enseñanzas, hermanos, tiene que ver con afirmaciones o enseñanzas, y nosotros ejercemos fe sobre lo que escuchamos, sobre el testimonio de Dios, hermanos. Entonces, por eso es tan frecuente o tan natural que se unan estas palabras o que se intercambien como si no hubiera distinción, aunque sí la hay. Entonces, hermanos, una pregunta que se derivaría de aquí es lo siguiente: ¿cómo los creyentes podemos hablar acerca de la unidad de la fe, siendo, hermanos, que hay tantas interpretaciones, siendo que hay tantas denominaciones, siendo que alguno aborda un texto y concluye en una cosa, mientras que otro creyente aborda el mismo texto y puede concluir en afirmaciones distintas? Bueno, eh, cuando ya vi que termina la llamada en 15 minutos, hermanos, lo cierto, hermanos, es que necesitamos entender algo. Cada uno de estos 7 elementos que Efesios 4 nos menciona acerca de la unidad, hermanos, son elementos que deben honrarse para que nosotros de verdad andemos en unidad. ¿A qué me refiero, hermanos? Cuando hablamos en el marco de Efesios 4 acerca de un cuerpo, de un espíritu, cuando hablamos de una misma esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre de todos, lo cierto, hermanos, es que sí, la afirmación es que solo hay uno, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una esperanza, etcétera. Pero lo cierto también, hermanos, es que los creyentes no siempre andamos en ese sentir. Aunque los elementos, sin lugar a dudas, están en unidad, es decir, están manifestados como uno,
Solo hay uno, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, una esperanza. Lo cierto es que el texto en realidad se trata de que nosotros honremos esas cosas, nos vinculemos con estas cosas en unidad, hermanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando se afirma que hay una fe, bueno, eso es como una bofetada en nuestro rostro, hermanos, en el rostro de la iglesia, porque existen las muchas posturas e interpretaciones. Pero esto no debe contrariarnos al grado de que no sepamos qué hacer o qué responder, porque todos los elementos en realidad, hermanos, cuando vienen al plano de los hombres, todos los elementos, por nuestra humana debilidad, son puestos en entredicho, son comprometidos. Si usted me entiende, hermano. Todos los elementos expresan una unidad, porque en realidad es así. Solo hay un cuerpo, solo hay un espíritu, solo hay un Señor, solo hay una misma esperanza. Eso es así. Pero los hombres, aún los creyentes o específicamente los creyentes, somos capaces, hermanos, de conducirnos entre los hermanos sin honrar este hecho, que solo hay un cuerpo, que solo hay un Señor, que solo hay un espíritu. Eso no solo se contempla en el texto, hermanos, sino que de hecho de eso se trata el texto, de que nos esforcemos por la unidad en Cristo, por la unidad cristiana, hermanos. La unidad en el espíritu, dice específicamente el texto. Entonces, cuando hablamos de una fe, hermanos, lo cierto es que solo hay una fe. Si tomamos esa connotación, esa forma de hablar, lo cierto es que solo hay una doctrina correcta, hermanos. Eso es así. Ahora, el punto es que nosotros, como hombres, llegamos a diferentes conclusiones. Así pues, el comentario que vale aquí, hermanos, el comentario práctico y por el cual estoy dando tantas vueltas al caso este, hermanos, es el siguiente. Sí hay una forma, hermanos, de llegar en ese sentido a la unidad de la fe. Sí la hay, mis hermanos, y tiene que ver precisamente con el mismo texto de Efesios, solamente que un poco más adelante. Dice la palabra, hermanos, en Efesios 4 del 11 al 16, que él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y todo esto para qué es? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es esto? Mire cómo dice, hermano, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De tal manera, hermano, que si usted quiere determinar cuál es el problema o si usted quiere explicar por qué los creyentes, no hablando de la gran masa de creyentes, hermanos, ¿por qué no todos hablamos lo mismo? Se tiene usted que ir a la raíz o al principio. Lo que no se cumple generalmente, hermanos, y es por eso que se dan las diferencias, es lo primero. El propósito está allí y el camino está allí, pero donde los hombres fallamos es en el principio. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que esto implica, hermanos, y lo vimos cuando hablamos acerca de un cuerpo, es que cada uno de nosotros tiene una encomienda en base, hermanos, a cómo el Señor nos acomodó en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que desarrollar y este ministerio, hermanos, apunta para la edificación o hacia la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no cumple su función? Cuando la otra parte del cuerpo es intermitente, porque sí, a veces lo cumple, a veces no. ¿Qué pasa cuando somos apáticos, cuando somos inconstantes? ¿Qué pasa cuando somos descuidados? Bueno, no se cumple lo primero y por supuesto no se logra el propósito del cuerpo o la forma en la que el Señor dio forma al cuerpo. Así que cuando Él constituye a unos así, a otros así y a otros asá, el propósito es perfeccionar a los santos. Pero cuando nos desacomodamos de esa manera, hermanos, cuando nos desenfocamos de todo ello, bueno, eh, ahí se viene una serie de consecuencias que terminan en lo que conocemos, hermanos. Entonces, la encomienda sería esa, hermanos, el camino sería ese, que cada uno de nosotros cumpla su propia función. Por supuesto, todo esto en el temor del Señor y nos iría mejor, hermanos, definitivamente, haciendo todo esto. Ahora, eh, concluyo, hermanos, este ya no tan breve resumen, pero yo espero que a ustedes les sirva de algo. Eh, concluyo con el siguiente comentario. La forma, hermanos, de edificarnos los unos a los otros está marcada por el mismo texto de Efesios, hermanos. Este texto empieza en el versículo número 1, Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire cómo debemos andar, hermanos. Dice el texto, y por eso también no se logra el propósito, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí empieza a dar los elementos de la unidad, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre, un Dios y Padre, perdón, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, si hablamos acerca de la unidad de la fe, el camino es este y en ello podemos explicar nuestros muchos problemas. Te ruego, dice Pablo, que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a tu hermano, soportándonos con paciencia los unos a los otros, yo soportando a mi hermano y mi hermano soportándome a mí, y solícitos, es decir, dispuestos, atentos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa esto, hermanos? Por naturaleza, nosotros no somos personas fáciles de sobrellevar. Por naturaleza, hermanos, bueno, cuando florece la naturaleza carnal, más bien, cuando hacemos esto, hermanos, sucede que no es tan fácil la convivencia cristiana. Y no lo digo señalando, hermanos, hacia afuera, sino lo digo en virtud de todos nosotros. Cuando se da que las personas conviven, bueno, salen a aflorar nuestras muchas bellezas, hermanos, cuando somos gobernados por la carne. Y al respecto de esto, nos dice que estemos dispuestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir,
La forma de relacionarnos los unos con los otros debe ser mediante el vínculo de la paz, guardando la paz. La paz, mis hermanos, en este caso, o la unidad en este caso, no apunta hacia la hacia la ausencia de diferencias. La unidad, hermanos, del creyente no es una predicación acerca de que siempre vamos a pensar lo mismo, de que siempre vamos a sentir igual, de que siempre vamos a ir en paz los unos con los otros. La unidad, hermanos, en realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con utilizar humildad y mansedumbre, tiene que ver con soportarnos, tiene que ver con tener paciencia, tiene que ver con estar dispuestos a la paz, aún cuando tal vez yo les llamo al conflicto o cuando usted me llama al conflicto, hermano. Esa es la unidad del creyente. Somos un cuerpo en tensión, hermanos, que, que constantemente tira para desgarrarse. No siempre, hermanos, pero sí sucede así con nosotros. Y la unidad tiene que ver con el esfuerzo porque nosotros nos conservemos unidos, que a pesar de esas cuestiones, esos pecados, esa forma de conducirse, hermanos, nosotros no permitamos que el cuerpo se desgarre. Entonces, mis hermanos, ya a partir de allí el texto nos habla acerca de los elementos mediante los cuales nosotros vamos a poder llevar a cabo esa unidad. Y son elementos que nos concilian, hermanos, que nos ayudan y que también disipan muchos de los conflictos. Pero entiéndame en ese sentido. Termino con dos comentarios ya acerca de la unidad de la fe, hermanos. Si usted tiene una carga por el sentir de nuestra congregación, que me parece es un problema evidente, hermanos, es un problema que debe tratarse acerca de que nuestra congregación necesita ser más comprometida y más unida. Todos lo necesitamos, hermanos. La pauta nos la da el mismo texto. Tal vez algunos de nosotros, o quitándole el tal vez, seguramente algunos de nosotros, yo primero, hermanos, hemos errado en la forma en la que procuramos que la congregación llegue a ser una o llegue a alcanzar un mismo sentir o tenga una misma visión o un mismo ánimo. A veces lo que usamos, hermanos, es puramente la reprensión, que bueno, la reprensión, la exhortación tiene su lugar, tiene su momento, hermanos, pero lo cierto es que Efesios 4 apunta primariamente, hermanos, a que si lo que yo quiero es que mis hermanos sean edificados y que todos asintamos a las doctrinas bíblicas, que todos las abracemos, etcétera. Bueno, el camino para lograr eso, hermanos, es la ministración mutua, la ministración en amor, en paciencia, soportándonos con humildad, es la ministración. Esto no significa, hermanos, que no podamos ejercer en algún momento exhortación sobre los hermanos, no significa eso, pero sí significa que esta es la forma primaria en la que nosotros debemos buscar esas cosas. La forma principal o primera por la cual vamos a procurar precisamente esa visión en conjunto. Entonces es necesario que nosotros comprendamos estas cosas. Ahora, concluyo, hermanos, con esto cierro el tema acerca de la unidad de la fe. Una fe firme, hermanos, o madura, es hacia lo que se debe apuntar, a lo que debe apuntar todo creyente, hermanos.
sea el que se encuentra sentado en este momento escuchando o sea el que ministra, porque en algunos momentos me toca a mí estar sentado escuchando, hermanos, todos nosotros, sea que estemos recibiendo o que nos esté tocando ministrar, debemos apuntar hacia que la administración que recibo me afirme en la fe, o cuando yo ministro a mis hermanos, que ellos sean afirmados en la fe. Cuando hablamos de la fe en el sentido de que esta es una firme persuasión o una certeza o una convicción, hermanos, entendamos que estas tres cosas hablan de lo mismo. Hablan acerca de que el testimonio de la verdad se arraigó firmemente o con firmeza en mi persona. Y a partir del arraigo de la verdad en mi persona, hermanos, es que yo empiezo a ser edificado, empiezo a crecer. Es a partir de ese punto. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la fe en la connotación del lenguaje, una firme persuasión, quédese con esta estampa, hermano. Quédese con la estampa de un hombre, y yo les daba la ilustración del puerto de Veracruz, porque allá, por la ubicación geográfica, hermanos, sucede que muchas veces entran vientos muy, muy fuertes, a los cuales nosotros llamamos nortes. Me imagino que es porque de allá vienen, no sé, o no sé si es que allá van, pero así le llamamos a los vientos, hermanos. Entonces, como Veracruz es un puerto, hermanos, y tiene esa amplitud que viene del mar, suelen pegar con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero la estampa, hermano, que yo tomo de allí es la siguiente. Cuando uno de esos nortes o vientos fuertes le toman a usted en la calle, muchas veces resulta que incluso el viento es tan fuerte que si usted no se afirma en sus pies, ese viento es capaz de echarle a usted para atrás, de llevarle para atrás. A veces es tan fuerte allá. Entonces, cuando se habla de una firme persuasión, mi hermano, ponga en su mente esta ilustración. Está usted allí parado y tiene usted una posición, y entonces vienen esos vientos, mis hermanos, vienen esos vientos y le quieren mover de esa su firmeza. Y para que usted no sea conmovido de esa firmeza, mi hermano, es necesario que usted asiente bien sus pies, que comprometa su ser, pues, que incline su cuerpo y que ofrezca resistencia a eso que le quiere mover. Tomando esa ilustración para la vida en Cristo, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. La certeza es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, hermanos, es firme persuasión. Lo que eso implica, hermano, es que esa posición que nosotros hemos adoptado por el testimonio de Dios, hermanos, gobierne nuestro ser de tal manera que todas las cosas que vivamos, hermanos, las vivamos a través, como diría el texto, del Hijo del Hombre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que percibamos, que todo lo que experimentemos, que todo lo que vivamos pase por el filtro del Señor, y que no seamos conmovidos con facilidad, hermanos, para experimentar la vida de otra manera. La firme persuasión, la certeza, la convicción en la fe, hermanos, no tiene que ver exclusivamente con que es que soy cristiano porque no soy católico, o soy un creyente pues, porque no soy ateo. No tiene que ver exclusivamente con eso, hermano. Cuando hablamos de la certeza y de la convicción que implica la fe, hermano, eso aplica para lo que es toda la visión cristiana, para que toda la vida, hermanos, todo lo que nos toca vivir, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el matrimonio, hermanos, sea en las finanzas,
sea en cuanto a la rectitud que le debemos al Señor, sea nuestros pensamientos, todo lo que tiene que ver con nuestro ser, hermanos, tiene que ver con la fe. Si yo estoy arraigado firmemente, si yo tengo certeza y convicción, si yo estoy firmemente persuadido, entonces todas las cosas que yo vivo las voy a vivir a través de Cristo, a través del Señor. Él impregnará toda la visión de las cosas o la visión de todas las cosas y todo lo entenderé yo a través de Él. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que hablar precisamente acerca de estar eh, firmemente persuadidos, es decir, parados con firmeza con respecto a eso de lo cual hemos sido convencidos. Entonces, mis hermanos, ah, hacia allá debe usted apuntar cuando se sienta a escuchar la palabra del Señor y hacia allá debemos apuntar los que estamos tratando de edificar al cuerpo de Cristo. ¿A qué? A que esa fe corresponda a la descripción bíblica, a la certeza, a la convicción, a lo que es esa firme persuasión, si es que me doy a entender con usted, mi hermano. Entonces, es sumamente relevante, hermanos, de tal manera que cuando hablamos acerca de la unidad de la fe, entendamos simplemente estas dos cosas. Es necesario, hermanos, que, siendo redundante, es necesario, hermanos, que tanto el hermano como yo, como el otro hermano, el que está a mi derecha, como el que está enfrente, como el que está atrás, experimentemos de esa manera la fe del Señor, de acuerdo a lo que es la descripción que nos da la palabra y lo que hemos obtenido del lenguaje. Y hemos de entender, hermano, cómo es que la unidad de la fe se persigue, no golpeando todo el tiempo a los hermanos, por supuesto tampoco consecuentando el pecado entre nosotros, hermanos, pero es a través precisamente de estas cosas, a través de la paciencia, hermanos, a través de soportarnos, a través de ministrarnos eh, mediante los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, edificándonos, soportándonos. Entonces, mis hermanos, lo cierto es que ya no voy a abordar el día de hoy el tema de un bautismo, hermanos, porque nos quedan 12 minutos para la media hora. Ah, les vuelvo a pedir disculpas, hermanos, acerca de mi método, en el sentido de que tal vez a algunos les resulte un tanto chocante, hermanos. Eh, lo recalco. Estoy libre estoy abierto a sugerencias, hermanos. Si es que ustedes prefieren otra forma, una forma quizás más lineal, más directa de estar aprendiendo, hermanos. Entonces, no voy a añadir nada más, mis hermanos, para no empezar con el tema y cortarlo demasiado pronto. Que el Señor nos permita comprender esto, hermanos, y sobre todo nos permita conducirnos de esa forma entre los hermanos.